hoy vamos a hacer un vlog, me voy a reunir con unos amigos y no sé qué voy a salir o qué vayamos a hacer. Entonces, bueno, ahorita voy a ver a un amigo y ahí paso por otro amigo. Espero que les guste este vlog y vamos a ver qué pasa. Hola, mi amor. Hola. Creo que es más que obvio que ya llegamos al Parque de Las Vegas. A ver. Ya vinimos a ver ¿cómo que se llama? A Ronnie, aquí andamos con pelado, con Negrito. Y Winder San. Ahorita vamos a ver a William, que está como a 2 kilómetros, así que. Y ya pues, ahí vamos a comer en la casa de Sema y a ver si nos vamos Vamos a la finca. si nos vamos a la finca o a Picuazá. Ya llegamos a la casa de William. De William Sam. Esa sopita que está ahí. Pues vamos a echar una partida de Fortnite. ¿Sí o qué? Yo el mando lo muevo así, ahí ya pues ahí mueve el giroscopio y todo eso, ¿no? Así juegas en su. Así. Por eso juegas mal. Ahora que estamos en la casa de William ya comemos y todas esas cosas. Pues si mata el gato. Ah, sí, no sé si ustedes hacen esto, pero yo les traqué la cabeza a mis gatos. O sea, se las giro y ya, no están muertos tampoco. Ahorita nos vamos a los parques, a algunos parques que hay aquí. Igual nos vamos a dejar un rato. Se me anda que se caga en la risa. Ya llegamos al primer parque que visitaremos, que es La Rotonda, que es el parque más conocido de aquí de Puerto Viejo. Entonces, eso, aparte este parque es grande. Aquí estamos los muchachos. Aquí para la pana. Aquí con mi primo Lucas. Vamos que me arde el culo. ¿En qué me senté? Bueno, vamos a descansar ahí. Esos son los novios. Cheque. A ver, bésense. Ya están los otros novios. Sí, yo soy el mal tercio. Se lo robaron, ¿sí o no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, los focos, sí. Bueno, como la gente, ya saben, la gente aquí es zona. ¿Qué estaban haciendo allá? Estaban teniendo relaciones coitas. Y ya la señora lo fue, lo retó. De verdad estamos haciendo algo. Estamos aquí en vivo, aquí estamos en una entrevista. Venimos de una casa que la dejamos pestosa tú. Ni más, primera y última vez. No digas eso, me hacen poner Miren de qué tamaño es este man. Pues sí, ¿Y sabes cuántos años tiene? 17. Yo tengo 17 y este man tiene 20. 21, 21 ya. Son los zapatos de los originales de eso. Sí, valen 475. No Centavos. pasaste los 200, mamá. No, 475. Esos zapatos a $5 los consigo. Ah, sí, por eso sí. Después Yo te digo los originales. 2 por 5 también. Yo te digo los originales. Pues ¿sabes a qué me recuerda tu window? El jorobado de Notre Dame. Aquí. Oye, compremos algo, muchachos, tengo hambre. Traje el de uno, sí. Vamos a comprar algo de comer seco. De tomar. Encima tú la parada. Uy. Tiene frío. Mira, esta es mi parada. Fin, nos vamos. Vamos a comer un helado. Pelado William. A ver, da 30 vueltas ahí y intenta correr. 4. Corre. Corriendo no de Raúl. Ahora nos vamos a tomar una foto los 5 porque, como recuerdo. Bueno, y un dato es que este parque bien bonito como lo ven aquí, este parque antes no estaba así, antes era solamente como para practicar o así. Otro dato es que ninguno de estos árboles fueron cortados al construir este parque y es un dato bueno, entonces bien por tu viejo. Ok, y como les decía, este parque antes era desolado, nadie lo visitaba, solamente era como un parquecito así, digamos, del tamaño de esto nomás, así, chiquito.
Y el resto era como calle para practicar con carros así. Cuando las personas enseñaban carros, aquí se venían a practicar. Aparte había como algo como que así, en lo primero que está por allá. Y ahí hacían como conciertos y todo eso. Entonces es bueno saber lo que ya pasó con este parque. Como ven, está todo restaurado y mejor. Y es bonito y tranquilo estar aquí. Entonces ahora nos vamos a tomar algo, a ver si compramos algún jugo, agua o cola. Estamos bien cansados de andar en bicicleta. Miren. A ver, parece que solamente una tienda está abierta. No sé, tal vez compremos agua o vamos a... Como no había nada abierto, me vine para acá y bueno, como ven, no hay nada aquí que sacar ni nada. Lo único que hay para tomar es una Monster que se ve ahí y otras cosas, pero esto es... Bueno, no pongo. Mete el dólar para sacar un dorito. Ahora vamos a la pista. La pista de aquí para skate y todo eso. Es una de las más grandes de aquí de Ecuador. Ya pues, aunque a ustedes tal vez de otros países les parezca chiquita, ya pues. Aquí en Ecuador es una de las más grandes, entonces nos sentimos bien al tener por lo menos eso y que nosotros los jóvenes nos podamos divertir bien. Bueno, aunque nosotros no hacemos skate ni andamos en la bicicleta, solamente rodamos y nada más. Ni sale porque sigamos jugando Fortnite. Ajá, nosotros solamente jugamos Fortnite y bueno, creo que ya se ve y vamos a ver si podemos hacer algo o si no nos votan porque estaban contando que los policías estaban botando a las personas que estaban patinando y todo eso. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve, ahí se ve en el video. Espero que no se escuche tanto ese sonido de la... Bueno, no sé cómo se llama eso, pero están cortando el césped. Y vamos a ir a Las Vegas o al Mamey, que son parques aquí de Puerto Rico. Entonces, ahora sí, estamos llegando al parque de Las Vegas. ¿Cómo sabemos que ya estamos en Las Vegas? Es porque vemos las calles ya mejor construidas. Miren, aquí hay edificios construyendo y todo eso y eso. Porque antes esto tampoco estaba así. Entonces después del terremoto que hubo el 16 de abril, se reconstruyeron varias cosas y todo. Entonces bien, ya estamos llegando al parque de Las Vegas. Este es el parque de Las Vegas. Aquí ya me están esperando mis panes. ¿Cómo? A las 6 abren allá en la micro. No sé si tú ahorita abierto. ¿Qué piensas? Sale. Esta es la maqueta de todo Puerto Viejo. Primero vamos a comer aquí unas Bolas de carne. Primero vamos a comer aquí una bolita de carne, dedito y esas cosas y después nos vamos a otro parque el Mamey. Ese es el último video que va a grabar, ahí se robó. El último parque el Mamey y allá tal vez vendan pizza. Esperemos que esté abierta. Bueno, pues ya comimos y todo. Es bonito porque, o sea, hay como puras bajadas, puras lomas, subidas y todo eso. Entonces, lo bueno es que de aquí casi todo es como natural, o sea, los parques así.
más le dan prioridad a la naturaleza. Miren eso, no sé si se ve. Aquí es donde yo normalmente así venía a hacer calistenia con unos amigos, pero ya no dejan tocar las barras. Entonces ahora están entrenando en otro lado, pero yo no estoy entrenando últimamente. Pero este parque en sí ya lleva sus buenos 5 años, 4 años. Ahorita nos vamos al parque Mamey a comer pizza y también les vamos a enseñar cómo es. Este parque es uno de los más viejos que hay aquí en Puerto Viejo. Eso será lo último que haremos hoy día y nos iremos a nuestras casas. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, suscríbanse. Trataré de subir más vlogs y si quieren ver más videos míos en la I de esta esquina saldrán los videos anteriores. Entonces, chao.